¿Alguna vez has cometido un error tipográfico que te ha cambiado la vida? Normalmente solo resulta embarazoso, pero para Sienna Cole, de 24 años, un solo dígito equivocado marcó la diferencia entre la vida y la muerte. Atrapada en un baño, sangrando y destrozada, intentó enviar un mensaje de texto a su hermano para pedirle ayuda. Se equivocó en un dígito. No envió el mensaje a su familia. No envió un mensaje a la policía. Envió un mensaje al número privado y encriptado de Rowan Kovach, el mafioso más temido de la ciudad. ¿Qué sucede cuando un monstruo con placas se encuentra con un monstruo con traje a medida? Esta es la historia de cómo un número equivocado desencadenó una guerra. Estás escuchando Me rompió las costillas. Entremos en la historia. El silencio en el Howe, en el 429 de Oak Creek Drive, era más ensordecedor que los gritos. Era un silencio pesado y sofocante, de esos que te oprimen los tímpanos y hacen que el aire se vuelva irrespirable. Sienna Cole estaba sentada en el frío suelo de baldosas del cuarto de baño principal, con la espalda apoyada contra la bañera. Temblaba, no por el frío, sino por las ondas de choque que irradiaban por su sistema nervioso. Cada respiración era una negociación entrecortada con el dolor. No necesitaba que un médico le dijera que la tercera y cuarta costillas del lado izquierdo estaban fracturadas. Podía sentir el crujido de los huesos cada vez que su diafragma se expandía. Más allá de la puerta cerrada, oía el pesado y rítmico ruido de las botas militares pisando el suelo de madera. Golpe, 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 Sienna. La voz era tranquila. Eso era lo peor. Brett ya no gritaba. Sonaba razonable. Sonaba como el hombre que había cautivado a sus padres. El hombre que había recibido el apoyo del alcalde la semana pasada. Cariño, abre la puerta. Estás exagerando. Apenas te he tocado. Sienna apretó los ojos con fuerza y unas lágrimas calientes le resbalaron por la mejilla y le escocían en la piel agrietada. Apenas la había tocado. La había empujado contra la isla de granito de la cocina porque ella le había preguntado por qué olía a perfume barato y pólvora. Brett Holloway no era solo un maltratador. Era detective de la brigada antivicio. Era la ley. Esa era la trampa en la que vivía. Si llamaba al 911, sus amigos responderían. Los agentes Miller o Davidson aparecerían, darían una palmada en la espalda a Brett, le dirían que se calmara y la dejarían sola con él. Lo había intentado una vez, hacía 6 meses. La paliza que recibió después de que se marchara el coche patrulla la mantuvo postrada en cama durante 3 días. Miró su teléfono. La pantalla estaba rota, con una telaraña de cristales sobre la brillante pantalla LCD desde que él se lo había arrebatado de las manos de un golpe. 14% de batería. Necesitaba a Liam, su hermano mayor. Era mecánico en la ciudad de al lado. No era policía. No era poderoso, pero era grande y vendría. La sacaría de allí. Tenía los dedos resbaladizos por la sangre y le temblaban tanto que apenas podía sostener el dispositivo. Abrió la aplicación de mensajes. No quería llamar. Si Brett la oía hablar, derribaría la puerta de una patada. Escribió rápidamente, con la vista borrosa. Me ha roto las costillas. No puedo respirar. Brett está borracho y tiene su arma de servicio. Por favor, ayúdame. Por favor, ven a buscarme. Fue a escribir el número de Liam, 555-0195. Pero un espasmo de dolor le atravesó el costado al toser, y su pulgar se desvió hacia la derecha. 555-0196. No lo comprobó. No miró. Simplemente pulsó enviar. El mensaje se esfumó. Una pequeña burbuja azul de desesperación flotando en el éter. Sienna dejó caer el teléfono en su regazo y se abrazó las rodillas, tratando de hacerse pequeña. Esperó los 3 puntos que indicarían que Liam estaba escribiendo. Esperó la respuesta. Al salir, los pasos se detuvieron. «Voy a servirme una copa, Sienna», gritó Brett, con la voz ahora más cerca de la puerta. «Cuando vuelva, más vale que esta puerta esté abierta, o volveré a quitar las bisagras». Los pasos se alejaron por el pasillo. Sienna miró el teléfono, entregado. Luego Reed, su corazón latía con fuerza contra sus costillas magulladas. Leído. ¿Por qué no respondía? Liam siempre respondía al instante. El teléfono vibró. Sienna se apresuró a cogerlo, manchando de sangre la pantalla. Número desconocido. ¿Quién es? Sienna miró fijamente la pantalla, sintiendo cómo se le helaba la sangre. No era Liam. El nombre del contacto en la parte superior no decía Liam. Solo era una serie de dígitos.
Había enviado su sentencia de muerte a un desconocido. El pánico, más agudo que el dolor en su costado, se apoderó de su pecho. Un desconocido llamaría a la policía. La policía llamaría a la central. La central llamaría por radio a Brett. Y entonces Brett la mataría. Sus pulgares volaron por el teclado, desesperados por deshacer el error. Siena, número equivocado. Lo siento. Por favor, ignora esto. No llames a la policía. Por favor, no llames a la policía. Si los llamas, él lo sabrá. Esperó. Los 3 puntos volvieron a aparecer. Permanecieron allí durante mucho tiempo. Número desconocido. Dijiste que te rompió las costillas. Siena sollozó en silencio. Siena. Fue un error. Bórralo. Número desconocido. Si no quieres a la policía, ¿a quién intentabas enviar el mensaje? Siena, a mi hermano. Número desconocido. ¿Dónde estás? Siena dudó. No debía decirle a un desconocido dónde estaba, pero el dolor en el costado se estaba convirtiendo en un rugido que ahogaba sus pensamientos. Brett estaba volviendo. Podía oír el tintineo de una botella contra un vaso en la cocina. Siena, no importa. Siento molestarte. Número desconocido. Envíame tu ubicación ahora mismo. Había autoridad en el mensaje. No era una pregunta, era una orden. Se sentía diferente a las órdenes de Brett. Las órdenes de Brett eran maníacas, alimentadas por la inseguridad y el whisky. Esta se sentía fría, quirúrgica. Siena, no puedo. Es policía. Se enterará. Número desconocido. Un policía. Siena. Sí. Por favor, olvida este número desconocido. ¿Cómo se llama? Siena no sabía por qué respondió. Quizás fue por la pérdida de sangre. Quizás fue por darse cuenta de que iba a morir en ese baño esa noche. En fin, Siena Brett Holloway. La respuesta fue instantánea. Número desconocido. Abre la ventana. Voy para allá. Rowan Kovacs estaba sentado en la parte trasera de una cabina con poca luz en el Nightingale, un club de jazz que servía de tapadera para las operaciones de Somkaya Brat en la ciudad. El aire olía a puros caros y miedo rancio. Al otro lado de la mesa se sentaba un hombre llamado Felix, un distribuidor de nivel medio, al que le faltaban $50,000 de su soborno semanal. Felix sudaba, con la mirada fija entre Rowan y los 2 hombres corpulentos que estaban junto a la puerta. Ya viene Rowan, lo juro, balbuceó Felix. El envío se ha retrasado en el puerto. Aduanas está tomando medidas drásticas. Rowan no respondió de inmediato. Dio un sorbo lento a su agua con gas. No bebía alcohol. El alcohol te hacía descuidado. El alcohol te convertía en alguien como el hombre del que Siena Cole se estaba escondiendo, aunque Rowan aún no sabía su nombre. Rowan tenía 32 años. Estaba construido como un jugador de fútbol americano y tenía los ojos del color de la pizarra fracturada. Llevaba un traje gris oscuro de 3 piezas que costaba más que la casa de Félix. Era la mano derecha de la familia mafiosa Kovacs, un hombre conocido en los bajos fondos simplemente como el carnicero. No porque disfrutara de la violencia, sino porque era eficaz a la hora de eliminar lo podrido. Su teléfono personal vibró sobre la mesa. Frunció el ceño. Solo 5 personas tenían ese número. Su hermano, sus 2 lugartenientes, su abogado y su madre. Echó un vistazo a la pantalla. Me ha roto las costillas. No puedo respirar. Rowan leyó el mensaje 2 veces. Un número equivocado. Una disputa doméstica. Normalmente, lo habría borrado y habría destrozado el teléfono. No era un justiciero, era un criminal. Pero entonces llegaron los mensajes siguientes. No llames a la policía. Si los llamas, él se enterará. Es policía. Brett Holloway. Rowan entrecerró los ojos. La temperatura en la cabina pareció bajar 10 grados Celsius. Félix dejó de hablar, sintiendo el cambio en el depredador que tenía enfrente. Rowan, susurró Félix. Rowan levantó una mano. Silencio. Brett Holloway. Rowan conocía ese nombre. Holloway era un detective corrupto que había estado confiscando envíos de Kovacs y vendiéndolos a bandas rivales. Era un fastidio ruidoso y arrogante que pensaba que su placa lo hacía intocable. Pero esa no era la razón por la que el pulgar de Rowan se cernía sobre la pantalla. Hace 5 años, Rowan tenía una hermana menor llamada Anna. Ella había salido con un hombre como Holloway. Rowan había estado demasiado ocupado construyendo su imperio como para darse cuenta de los moretones. Cuando se dio cuenta, Anna ya estaba muerta.
Una caída por las escaleras, decía el informe. El novio nunca fue acusado. Rowan miró el mensaje. Voy para allá, dijo levantándose. ¿Y el dinero? Preguntó Félix, confundido por la repentina partida. Quédatelo, dijo Rowan con voz grave. Sal de mi ciudad, Félix. Si te vuelvo a ver, te cortaré las manos. Salió del club, y el pesado bajo de la música se desvaneció en la lluviosa noche. Hizo una señal a su chofer, un enorme ex-soldado llamado Yuri. Tenemos un desvío, dijo Rowan, deslizándose en la parte trasera del Mercedes blindado. Conectó el teléfono a la consola del coche. Rastrea la señal de este número. Necesito una dirección. 30 segundos. Yuri no hizo preguntas. Sus dedos volaron por el portátil montado en el salpicadero. Triangulando. Es una zona residencial. Oak Creek Drive, número 429. El propietario registrado es Brett Holloway. ¿A qué distancia? A 12 minutos. Llévanos allí en 6. El Mercedes rugió al arrancar, con los neumáticos chirriando contra el asfalto mojado. Rowan sacó una Sig Sauer P226 de su funda de hombro. Comprobó la recámara. Un cargador lleno. No iba allí a salvar a una damisela. Se lo dijo a sí mismo. Iba allí para resolver un problema de negocios. Holloway era un lastre. Esto solo era una ventaja. Pero mientras las luces de la ciudad se difuminaban tras la ventana salpicada por la lluvia, Rowan sintió una fría rabia apretándole las entrañas que no tenían nada que ver con los negocios. Me rompió las costillas. En el baño, Sienna oyó que la manilla se movía. Sienna. La voz de Brett ahora era confusa. La máscara de chico bueno se estaba desvaneciendo. He terminado de contar. Abre la maldita puerta. Vete, Brett, susurró ella con una voz apenas audible. Voy a contar hasta 3, dijo él. 1. Sienna miró la ventana. Era pequeña, una ventana de privacidad situada en lo alto de la pared. Aunque pudiera alcanzarla, no cabría por ella con las costillas rotas. Estaba atrapada. 2. Miró su teléfono. No había más mensajes. El desconocido dijo que estaba de camino, pero eso fue hace 10 minutos. Era una mentira o una broma. O tal vez se había dado cuenta de que involucrarse con un policía corrupto no valía la pena. 3. ¡Boom! La puerta tembló cuando Brett la pateó. La madera se astilló alrededor de la cerradura. Sienna gritó y se arrastró hacia atrás hasta la esquina, acurrucándose en posición fetal. ¡Boom! La puerta se abrió de golpe y golpeó la pared alicatada con un estruendo. Brett se quedó allí de pie, imponente, en la entrada. Era un hombre guapo, objetivamente, con el pelo rubio y una mandíbula digna de un póster de cine. Pero en ese momento tenía los ojos inyectados en sangre y apagados, y los labios curvados en una mueca de desprecio. Sostenía un vaso de whisky en una mano. «Mírate», escupió, entrando en el baño. «Patética», escondiéndote en la oscuridad como una rata. Se agachó y la agarró del pelo. Sienna gritó cuando él le echó la cabeza hacia atrás, obligándola a mirarlo. «¿Te crees mejor que yo?», siseó. El olor a alcohol era abrumador. «¿Crees que puedes juzgarme? Esta ciudad me pertenece, Sienna. Tú me perteneces». Levantó la mano. Sienna se estremeció, cerró los ojos y esperó el impacto. ¡Crash! El sonido vino de abajo. No era un golpe, era el sonido de la puerta principal siendo destrozada. Brett se quedó paralizado, con la mano en el aire. «¿Qué demonios?», murmuró. Le soltó el pelo y se levantó, llevando la mano inmediatamente a la Glock 19 que llevaba en la cintura, a la altura de la espalda. «Quédate aquí», le ordenó. Se dirigió al dormitorio, sacando su arma. «¡Policía!», gritó, tratando de recuperar la autoridad en su voz. «Quien quiera que esté ahí abajo, soy un agente armado. Identifíquese». Silencio. Brett se dirigió al pasillo. Dije, «Identifíquese». Sienna se arrastró hasta la puerta del baño. No podía ver las escaleras, pero veía a Brett en lo alto del rellano, con la pistola en alto, mirando hacia la oscuridad del vestíbulo. «Ha cometido un error al entrar en esta casa», gritó Brett, con su bravuconería alimentada por el alcohol. Una voz flotó desde la oscuridad. Era tranquila, profunda y terriblemente educada. «El error», dijo la voz, «fue tocarla». Brett disparó 2 tiros a ciegas por las escaleras. «¡Bang! ¡Bang!». El estruendo ensordecedor resonó en los oídos de Sienna. Antes de que los casquillos tocaran el suelo, una sombra se movió. No corrió, fluyó. Rowan apareció en las escaleras. No parecía un ladrón. Parecía la parca con un traje a medida. Brett intentó ajustar su puntería,
pero estaba borracho y lento. Rowan estaba sobrio y era letal. Rowan disparó una vez. La bala alcanzó a Brett en el hombro derecho, destrozándole la clavícula. Brett gritó, soltó el arma mientras daba vueltas hacia atrás y se desplomaba contra la pared del pasillo. Rowan no se detuvo. Subió las escaleras restantes, con el arma baja a su lado, pasando por encima del cuerpo retorcido de Brett como si fuera una bolsa de basura. Miró al final del pasillo. Vio a Sienna. Estaba apoyada en la puerta del baño, con el rostro pálido, sangre manchándole la mejilla y la camisa rota. Lo miró con los ojos muy abiertos y aterrorizados. Rowan enfundó su arma. Caminó hacia ella, ralentizando sus movimientos, haciéndolos más suaves. Se detuvo a medio metro de ella. La dominaba con su altura, irradiando calor y peligro. Pero cuando la miró, sus ojos gris pizarra se suavizaron. «¿Sienna?», preguntó. Ahora sabía su nombre. Yuri había comprobado sus antecedentes durante el trayecto. Ella asintió, incapaz de hablar. «Soy Rowan», dijo él. No le tendió la mano, aparentemente por miedo a que ella se echara atrás. «Recibí tu mensaje. ¿Está muerto?», susurró ella, mirando más allá de él a Brett, que gemía en el suelo. «Todavía no», respondió Rowan simplemente. «Eso depende de ti». Se arrodilló para quedar a la altura de sus ojos. «Mi coche está fuera. Hay un médico esperando. ¿Quieres irte?». Sienna miró a ese peligroso desconocido. Debería estar aterrorizada. Acababa de disparar a un policía en el pasillo de su casa. Pero, por primera vez en 2 años, el aire de la casa no le parecía enrarecido. «Sí», respiró. Rowan asintió, extendió los brazos y la levantó sin esfuerzo. Sienna jadeó por la presión sobre sus costillas. «Te tengo», le susurró al oído. «Lo siento, seré rápido». Se dio la vuelta y caminó de vuelta hacia las escaleras. Al pasar junto a Brett, el detective levantó la vista, agarrándose el hombro sangrante. «Estás muerto», jadeó Brett, con sangre burbujeando en los labios. «¿Sabes quién soy? Soy policía. Todos los agentes del estado te perseguirán». Rowan se detuvo. Miró a Brett con total indiferencia. «Esta noche no eres policía, señor Holloway», dijo Rowan. «Esta noche solo eres un hombre que ha roto lo que no debía». Rowan cambió ligeramente el peso de Sienna, asegurándose de que estuviera bien sujeta, y luego volvió a mirar a Brett. «Si vienes a buscarla», dijo Rowan, bajando la voz hasta convertirla en un susurro que tenía más fuerza que un grito, «no te dispararé en el hombro. Te desmembraré, pedazo a pedazo». Rowan bajó a Sienna por las escaleras, pasando por encima de los restos destrozados de la puerta principal, y la llevó a la lluvia. El agua fría le sentó como un bautismo. «No te dispararé en el hombro. Te destrozaré, pedazo a pedazo». Rowan la llevó escaleras abajo, pasando por encima de los restos destrozados de la puerta principal, y salió a la lluvia. El agua fría fue como un bautismo para Sienna. Un enorme coche negro estaba parado en la acera. Un hombre gigantesco abrió la puerta trasera. Rowan la sentó con cuidado en el asiento de cuero. «Conduce», le dijo al conductor. Mientras el coche se alejaba, Sienna miró hacia atrás por la ventana trasera. La casa, su prisión, se alejaba cada vez más. Miró al hombre sentado a su lado. Estaba escribiendo en su teléfono, con la cara iluminada por la pantalla. «¿A dónde vamos?», preguntó con voz temblorosa. Rowan la miró. Se quitó la chaqueta del traje y se la puso sobre los hombros temblorosos. Olía a cedro y a lluvia. «Algún lugar donde él no pueda alcanzarte», respondió Rowan. «Duérmete, Sienna. Ahora estás a salvo». Por primera vez en su vida, ella lo creyó, pero no sabía que, al subir al coche de Rowan Kovach, había cambiado una guerra doméstica por una guerra mafiosa, y las víctimas apenas estaban comenzando a aparecer. Sienna se despertó con el olor a antiséptico y colonia cara. Por un momento, el pánico se apoderó de su pecho, un reflejo de tensión muscular que hizo que sus costillas gritaran en protesta. Esperaba ver el papel pintado amarillento y descascarillado de la casa de Oak Creek Drive. Esperaba oler a whisky rancio y oír el sonido de botas pesadas. En cambio, abrió los ojos y vio un techo que parecía extenderse hacia arriba infinitamente, pintado de un suave color carbón mate. Intentó incorporarse, pero una mano firme le presionó suavemente el hombro para que se recostara. «No te muevas», dijo una voz. No era la voz de Brett. Era profunda, resonante y tranquila.
El doctor Sterling está terminando de vendarte. Sienna giró la cabeza. Rowan Kovach estaba sentado en un sillón de cuero junto a la cama, sin la chaqueta del traje y con las mangas de su camisa blanca remangadas hasta los codos. Estaba leyendo un archivo en una tableta, pero sus ojos estaban fijos en ella. Un hombre mayor con cabello plateado y gafas de montura metálica, el doctor Sterling, estaba de pie al otro lado, vendándole con destreza el torso con una venda compresiva. 3 costillas fracturadas, murmuró el médico sin levantar la vista. Contusión grave en el riñón izquierdo. Fractura fina del arco cigomático. Es el pómulo. Es usted una joven muy afortunada, señorita Cole. Unos milímetros más en ese pómulo y habría sufrido daños en la órbita. Sienna miró a su alrededor. Aquello no era un hospital. Parecía el dormitorio de un palacio. Las ventanas, que iban del suelo al techo, revelaban una vista panorámica del horizonte de la ciudad, que en ese momento lloraba bajo la lluvia implacable. Estaban muy arriba, en un ático. ¿Dónde estoy?, preguntó con voz ronca. Tenía la garganta como papel de lija. En mi casa, respondió Rowan. Se levantó y sirvió un vaso de agua de una jarra de cristal que había en la mesita de noche. Se lo llevó a los labios, inclinándolo con cuidado para que pudiera beber sin incorporarse. Los movimientos erráticos de una ambulancia te habrían causado más dolor. El doctor Sterling hace visitas a domicilio. Sienna bebió con avidez. La policía no va a venir aquí, dijo Rowan, dejando el vaso sobre la mesita. Es complicado entrar en este edificio. El doctor Sterling terminó de vendarla y recogió su maletín. Miró a Rowan con expresión cansada. Necesita descansar, Rowan, sin estrés. Y, por el amor de Dios, manténla escondida. Si Holloway sobrevive, va a poner la ciudad patas arriba. Sobrevivirá, dijo Rowan con frialdad. Le disparé para incapacitarlo, no para matarlo. Matar a un policía atrae a los federales. Herir a un policía solo atrae a la policía local. El médico negó con la cabeza, cogió su maletín y salió de la habitación sin decir nada más. El silencio se extendió entre ellos. Sienna se subió el edredón de seda hasta la barbilla. Miró a Rowan, lo miró de verdad. Bajo la dura luz del cuarto de baño, había sido un salvador. Aquí, bajo la suave iluminación ambiental de su ático, parecía un rey, pero uno peligroso. Los tatuajes que asomaban por el cuello de su camisa hablaban de violencia. Las cicatrices en sus nudillos hablaban de guerras. «Eres un criminal», susurró ella. No era una acusación, solo una constatación de los hechos. Rowan no se inmutó. Se sentó de nuevo en el sillón, cruzando las piernas. «Lo soy. Dirijo el sindicato Kovach. Apuestas, transporte, protección». «¿Por qué viniste a por mí?», preguntó Sienna con voz temblorosa. «No soy nadie. Envié un mensaje al número equivocado. Podrías haberlo ignorado». Rowan miró por la ventana la lluvia, apretando la mandíbula. «Hace 5 años», comenzó, en voz baja. «Mi hermana Ana salía con un hombre, un banquero, respetable. La maltrató durante 2 años. Ella nunca me lo contó porque sabía lo que le haría. Pensaba que así lo protegía de mí». Volvió a mirar a Sienna. La intensidad de su mirada la clavó al colchón. «Una noche me llamó. No dijo nada. Solo lloraba. Yo estaba en una reunión. Le dije que la llamaría en 1 hora». Rowan hizo una pausa. Se frotó el pulgar sobre un anillo de plata que llevaba en el meñique. «No la llamé en 1 hora. La llamé 2 horas después». No contestó. Cuando llegué a su apartamento, ya se había ido. Sienna sintió un nudo en la garganta. «Lo siento». «No quiero tu compasión, Sienna», dijo Rowan, endureciendo ligeramente el tono. «Te lo cuento para que lo entiendas. Cuando vi tu mensaje me rompió las costillas. No vi a un desconocido. Vi a Ana». Se levantó y se acercó al borde de la cama. La miró con una expresión indescifrable. «No eres una prisionera aquí, pero no puedes irte». «Todavía no. Holloway está vivo. Es detective. Inventará una historia en la que dirá que te secuestraron. Si sales, la policía te rescatará y te devolverá a él. Y la próxima vez se asegurará de que no puedas enviar mensajes a nadie». Sienna se estremeció. Sabía que tenía razón. Brett era un maestro de la manipulación. Les diría a todos que ella era inestable, que se había fugado con un traficante de drogas, que él era la víctima. «¿Qué hacemos?», preguntó ella. «Esperamos», dijo Rowan. «Tengo gente vigilando el hospital. Tengo gente vigilando a tu hermano.
Sienna se incorporó de un salto, haciendo un gesto de dolor cuando le dio un pinchazo en el costado. Liam, si Brett le hace daño, vuelve a tumbarte, ordenó Rowan, aunque su voz era suave. Liam está a salvo. Tengo a 2 hombres aparcados fuera de su garaje. Si Holloway o cualquiera de sus amigos corruptos se acercan a él, intervendrán. Metió la mano en el bolsillo y sacó un teléfono nuevo, un elegante dispositivo negro. Lo dejó en la mesita de noche. Está encriptado. Puedes usarlo para navegar por internet, ver películas, pero no entres en tus redes sociales. No contactes con nadie. Si transmites una señal que pueda ser triangulada, nos pondrás a todos en peligro. Rowan se dirigió hacia la puerta. Se detuvo con la mano en el pomo. Duerme un poco, Sienna. Mañana comenzamos la guerra. Cuando la pesada puerta de roble se cerró con un clic, Sienna se recostó contra las almohadas. Estaba en la casa de un jefe de la mafia, un hombre que admitía ser un criminal, un hombre que resolvía los problemas con balas. Y sin embargo, al cerrar los ojos, se dio cuenta de que se sentía más segura con el lobo en la puerta que nunca con el perro pastor. Brett Holloway yacía en una cama de hospital en el St. Jude's Medical Center, con el hombro lleno de heridas y quemaduras. El dolor era cegador, pero la rabia era más clara. El capitán Miller estaba de pie al pie de la cama, con el rostro sombrío. Miller era un buen policía en el sentido de que no pegaba a su mujer, pero era un mal policía en el sentido de que miraba para otro lado cuando sus agentes tomaban atajos. Protegía a la hermandad por encima de la ley. «Vuelve a contármelo, Brett», dijo Miller, con su libreta en la mano. Brett hizo un gesto de dolor, exagerándolo. Tenía que venderlo a la perfección. «Llegué a casa, oí gritos», dijo Brett con voz ronca. «Derribé la puerta del baño. Ella estaba en el suelo. Había un hombre, con un traje oscuro, acento de Europa del Este. Le apuntaba con una pistola a la cabeza». Brett hizo una pausa para respirar superficialmente. La mentira le sabía dulce en la lengua. «Saqué mi arma, me identifiqué. La utilizó como escudo humano. No pude disparar. No podía arriesgarme a darle a Sienna. La empujó por las escaleras. Intenté agarrarla. Me disparó. Se la llevó por la puerta principal. Un Mercedes negro, sin matrícula». Miller apretó los nudillos hasta ponérselos blancos mientras se agarraba a la barandilla de la cama. «Secuestro, intento de asesinato de un agente de policía. Es la banda de Kovach». Brett dijo, «He estado presionando sus líneas de distribución en los muelles. Esto es una represalia. Se han llevado a mi chica para hacerme daño». Miller cerró de golpe su libreta. «Emitiré una orden de búsqueda. Todos los coches patrulla de la ciudad la buscarán. Desmantelaremos la operación de Kovach ladrillo a ladrillo». «Recuperémosla, capitán», dijo Brett, derramando una lágrima falsa. «Es frágil. Dios sabe lo que le están haciendo». En cuanto Miller salió de la habitación, la expresión de Brett cambió al instante. La tristeza desapareció, sustituida por un cálculo frío y reptiliano. Cogió su teléfono con la mano buena. Marcó un número que no estaba en la guía policial. «Sí», respondió una voz áspera. «Es Halloween», dijo Brett. «Necesito localizar un teléfono móvil. El que te pago para rastrear». «¿El teléfono de la chica?», preguntó la voz. «Está muerto, jefe. La señal se cortó anoche en tu casa. No ha habido señal desde entonces». Brett maldijo. Sienna debía de haberlo tirado o el ruso lo había destruido. «De acuerdo», dijo Brett. «Plan B. Quiero que visites al hermano Liam Cole. ¿Quieres que lo eliminen?» «No». Brett siseó. «Quiero que se asuste. Quiero que sepa que su hermana ha desaparecido y que los rusos se la han llevado. Hazle creerlo. Si cree que Kovach la tiene, acudirá a la prensa. Armará jaleo. Kovach puede esconderse de la policía, pero no puede esconderse de la indignación pública. Considéralo hecho». Brett colgó, se recostó contra las almohadas y se quedó mirando al techo. «¿Crees que puedes huir, Sienna?», susurró a la habitación vacía. «Quemaré toda la ciudad para encontrarte, y cuando lo haga, desearás haber muerto en ese baño». Al otro lado de la ciudad, en el ático de Zen, el sol de la mañana intentaba abrirse paso entre las nubes grises. Rowan estaba de pie en su cocina, con una camiseta negra que se ceñía a su musculoso cuerpo. Estaba preparando un espresso. Era una actividad doméstica que resultaba extraña en un hombre tan letal como él. Yuri entró con una tableta en la mano. El ruso parecía preocupado. «Jefe», dijo Yuri, «encienda las noticias». Rowan cogió el mando a distancia y encendió el televisor que había en la pared.
La pantalla mostraba una foto de Sienna. Era una foto antigua en la que ella sonreía, llena de vida, antes de que Brett le hubiera quitado la luz. El titular decía, la novia del detective secuestrada en represalia de una banda. Un reportero estaba frente al Hospital St. Jude. La policía ha lanzado una búsqueda por toda la ciudad de Sienna Cole, de 24 años, que fue secuestrada de su casa anoche tras un violento altercado que dejó a un condecorado detective en estado crítico. Las fuentes dicen que el secuestro está relacionado con la familia criminal Kovach. Rowan apagó la televisión. La habitación volvió a sumirse en el silencio. Es más inteligente de lo que pensaba, murmuró Rowan. Él controla la narrativa. Tenemos un problema, Rowan, dijo Yuri. La policía está registrando los almacenes. Acaban de derribar las puertas del depósito de envíos. No están buscando contrabando. Están destrozando el lugar en busca de la chica. Estamos perdiendo $1 millón por hora. Deja que registren, dijo Rowan con calma, mientras sorbía su espresso. Los almacenes están limpios. Trasladé el inventario hace 3 días. No es solo la policía, dijo Yuri, vacilante. La comisión llamó a las otras familias, a los italianos, a los irlandeses. No están contentos. El calor es malo para los negocios de todos. Donnelly dijo, si no devuelves a la chica antes de medianoche, te considerarán un lastre. Rowan dejó la taza sobre la mesa. La porcelana resonó con fuerza contra la encimera de mármol. O'Malley es un gordo cobarde que no ha empuñado un arma en 20 años. Rowan dijo que tiene un ejército, Rowan. Nosotros también. En ese momento, Sienna entró en la cocina. Llevaba una de las camisas de Rowan, que le quedaba como un vestido hasta las rodillas. Estaba pálida y se agarraba el costado. Vi las noticias en mi teléfono, dijo con voz temblorosa. Dicen que me has secuestrado. Están mostrando mi foto por todas partes. Rowan se acercó a ella. Odiaba ver el miedo en sus ojos. Le recordaba su fracaso con Anna. Es solo una historia, Sienna, nada más. Mi hermano lo verá, dijo ella. Pensará que estoy en peligro. Intentará encontrarme. Mis hombres están con él, le aseguró Rowan. No lo entiendes, dijo ella agarrándole del brazo. Tenía los dedos fríos. Liam no es solo un mecánico. Solía pelear. Tiene mal genio. Si cree que me has hecho daño, no llamará a la policía. Vendrá a por ti y acabará muerto. Rowan miró la mano de ella sobre su brazo. El contacto le provocó una descarga eléctrica que no había sentido en años. Cubrió la mano de ella con la suya. Entonces tenemos que actuar rápido, dijo Rowan. Ya no podemos escondernos más. Si Holloway quiere una guerra, le daremos una guerra, pero lo haremos según nuestras condiciones. ¿Cómo?, preguntó Sienna. Los ojos de Rowan eran fríos como la pizarra, demostrando que es un mentiroso. No vamos a esconderte, Sienna. Te pondremos en el centro del escenario. No lo entiendo. Esta noche, dijo Rowan, es la gala benéfica del alcalde. Toda la ciudad estará allí. Jueces, políticos, el comisario de policía y probablemente el capitán Miller. Yuri abrió mucho los ojos. Rowan, no puedes hablar en serio. ¿Quieres entrar en la gala con la mujer más buscada de la ciudad? Exactamente, dijo Rowan, con una sonrisa oscura en los labios. Holloway dice que fue secuestrada. Las mujeres secuestradas no asisten a eventos de etiqueta del brazo de un multimillonario. Vamos a entrar por la puerta principal. Sienna lo miró fijamente. Te arrestarán. Pueden intentarlo, dijo Rowan. Pero en una sala llena de cámaras y de la élite de la ciudad, la policía no puede disparar primero y preguntar después. Desenmascararemos a Holloway delante de las personas que le dan su poder. Miró a Sienna. Su mirada se suavizó. Pero tienes que confiar en mí. Tienes que ser lo suficientemente valiente como para estar al lado del monstruo y decir la verdad. ¿Puedes hacerlo? Sienna pensó en Brett. Pensó en las costillas que le había roto. Pensó en el miedo en el que había vivido durante 2 años. Luego miró a Rowan, el hombre que había quemado su mundo por responder a un número equivocado. Le apretó la mano. No tengo nada que ponerme, dijo. Rowan sonrió. Era la primera vez que lo veía sonreír de verdad. Su rostro pasó de ser aterrador a ser devastadoramente guapo. Yuri, ladró Rowan. Llaman al estilista y dile a los chicos que se vistan. Vamos a una fiesta. El vestido era de terciopelo verde esmeralda, de cuello alto y manga larga, diseñado para ocultar las vendas que envolvían el torso de Sienna y los moretones que florecían en sus brazos. Sin embargo, era escotado por la espalda,
dejando al descubierto una franja de piel pálida que Rowan había seguido con la mirada durante una fracción de segundo, demasiado tiempo antes de apartar la vista. Sienna se paró frente al espejo de piso a techo de la suite de invitados. No reconoció a la mujer que la miraba. Su cabello, que solía llevar recogido en un moño desordenado, había sido peinado con elegantes ondas al estilo del viejo Hollywood que cubrían el corte en proceso de curación de su pómulo. Los maquilladores habían trabajado durante una hora para ocultar la decoloración alrededor de su ojo. Se veía elegante, se veía poderosa, se sentía como si estuviera a punto de vomitar. «Tú lo pareces». La voz de Rowan llegó desde la puerta. Se detuvo buscando la palabra formidable. Entró en la habitación, llevaba un smoking que le quedaba como una armadura, azul medianoche en lugar de negro, con una funda de pistola apenas visible bajo el corte a medida de la chaqueta. «No puedo hacerlo», susurró Sienna, con las manos temblorosas mientras agarraba un bolso de mano con incrustaciones de diamantes. «El capitán Miller estará allí. El fiscal del distrito, todos lo saben, Brett. Te arrestarán en cuanto entremos». Rowan se colocó detrás de ella, mirándola a los ojos en el espejo. No la tocó, pero su presencia era un peso cálido contra su espalda. «Esperan una víctima acobardada», le dijo Rowan al oído. «Esperan una mujer que ha sido golpeada hasta el silencio. Si entras allí con la cabeza gacha, ellos ganan. Pero si entras allí como una reina, les quitarás su poder». Metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo. La abrió para mostrar un collar, una sola esmeralda en forma de lágrima rodeada de diamantes. «Esto pertenecía a mi abuela», dijo, abrochándoselo alrededor del cuello. Sus dedos rozaron su nuca, provocándole un escalofrío que no tenía nada que ver con el miedo. «Es un símbolo de protección. Mientras lo lleves puesto, eres una Kovach, y nadie toca a una Kovach». Sienna respiró hondo. El dolor en las costillas era sordo, un recordatorio de por qué estaba haciendo esto por ella misma, por Liam, para detener a Brett. «De acuerdo», dijo. «Vámonos». El salón de baile del Grand Hotel era un mar de corbatas negras y vestidos de diseño. El aire zumbaba con el murmullo de los cotilleos y el tintineo de las copas de champán. En el centro de la sala, el capitán Miller presidía la reunión, riendo con el alcalde. Parecía relajado, seguro de sí mismo. Estaba contando una historia, probablemente pintándose a sí mismo como el héroe de la ciudad. Entonces, las puertas dobles de la parte superior de la gran escalera se abrieron de par en par. Normalmente la llegada de un invitado pasaba desapercibida, pero Rowan Kovach no solo llegó, alteró el ambiente. La música no se detuvo, pero la conversación sí. Un murmullo de silencio se extendió desde la entrada mientras todas las cabezas se giraban. Rowan se quedó en lo alto de las escaleras, mirando a los invitados con aburrida indiferencia, y del brazo llevaba a Sienna Cole. No estaba atada, no lloraba, se aferraba a su brazo, no por miedo, sino por intimidad. Estaba radiante. «Dios mío», susurró alguien. Rowan se inclinó hacia ella. «Levanta la barbilla, camina». Bajaron las escaleras. Cada paso era una declaración de guerra. Los flashes de la prensa estallaron como luces estroboscópicas, cegadoras y caóticas. «Señorita Cole, ¿está a salvo? ¿Rowan la ha secuestrado? ¿Es cierto que han disparado al detective Holloway?» Rowan los ignoró a todos. La condujo directamente al centro de la sala, abriéndose paso entre la multitud como un rompehielos. La gente se apartó, con una mezcla de miedo y asombro en sus rostros. La sonrisa del capitán Miller se desvaneció. Dejó caer su copa de champán. Se rompió en el suelo de mármol, pero nadie miró el desastre. Todos miraban al fantasma. Rowan se detuvo a 1 metro del capitán. La tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. «Capitán Miller», dijo Rowan con voz suave que se elevó por encima del murmullo de la multitud. «¿Disfrutando de la fiesta?» La cara de Miller se puso morada. «Hijo de puta, tienes mucho descaro al aparecer por aquí. Agentes, arresten a este hombre». 2 agentes uniformados que estaban cerca de la mesa del buffet se adelantaron con las manos en las fundas de sus pistolas. «¡Alto!». La voz no provenía de Rowan, provenía de Sienna. Ella dio un paso adelante, soltando el brazo de Rowan. Hizo una mueca de dolor cuando el movimiento le tiró de las costillas, pero se mantuvo erguida. Miró directamente al capitán Miller, el hombre que había ignorado sus quejas sobre Brett 6 meses atrás. «Si lo arrestan», dijo Sienna, con la voz temblorosa pero ganando fuerza,
Estarán arrestando al hombre que me salvó la vida. La sala contuvo el aliento. El alcalde se acercó, intrigado. «Salvarla», balbuceó Miller. «Señorita Cole está en estado de shock. Síndrome de Estocolmo. Holloway es un mentiroso». Siena lo interrumpió. El silencio en la sala era absoluto. «Brett Holloway me golpeó, me rompió las costillas, intentó matarme. Envié un mensaje de texto al número equivocado para pedir ayuda. Rowan vino, no me secuestró, me rescató. Se volvió hacia la prensa y encontró el objetivo de una cámara. Me llamo Siena Cole. No soy una rehén. Soy una testigo y voy a presentar cargos contra el detective Brett Holloway por intento de asesinato». Miller miró a su alrededor frenéticamente. Vio la duda en los ojos del alcalde. Vio a los periodistas tomando notas frenéticamente. La historia se estaba desmoronando. Está delirando. Miller siseó, invadiendo su espacio personal. «Agarra a esa mujer. Llévala al hospital». Rowan se movió. Fue un cambio sutil, solo un paso, pero colocó su enorme cuerpo entre Siena y el capitán. Miró a Miller con ojos que prometían violencia. «Si la tocas», dijo Rowan, «perderás esa mano». Miller se quedó paralizado. Conocía la reputación de Rowan. Sabía que el carnicero no hacía amenazas en vano. «Esto no ha terminado, Kovach», susurró Miller. «No», asintió Rowan. «Solo acaba de empezar». Le ofreció el brazo a Siena. «¿Bailamos?» Quedarse y bailar ante la policía era un gesto de poder del más alto nivel. Siena tomó su brazo. Se dirigieron a la pista de baile. Rowan la atrajo hacia sí, con la mano cuidadosa sobre su espalda, evitando sus heridas. Se balancearon al ritmo de la música, rodeados de enemigos. Sin embargo, en ese momento, eran intocables. «Estuviste perfecta», murmuró Rowan, mirándola con una intensidad que le hizo flaquear las rodillas. «Casi me desmayo», admitió ella. «Pero no lo hiciste». La hizo girar lentamente. Por un momento, la gala se desvaneció. Solo quedaba el aroma del cedro, el calor de su mano y la certeza de que el monstruo de la historia era en realidad el príncipe. Pero el cuento de hadas no podía durar. El auricular de Rowan zumbó. Se puso tenso. «Habla con Moruri», dijo, bajando la voz hasta convertirla en una orden. Siena vio cómo se le oscurecían los ojos. La pizarra se volvió negra. «Entendido. Trae el coche. La entrada principal está caliente». Dejó de bailar. Miró a Siena y la dulzura había desaparecido, sustituida por el soldado. «Tenemos que irnos», dijo. «¿Qué pasa?», preguntó ella. «Miller ha hecho una llamada», respondió Rowan, guiándola rápidamente hacia la salida. «Ha llamado a un equipo SWAT. No son los chicos locales. Es una unidad táctica privada no oficial. No vienen a arrestarnos, Siena. Vienen a liquidarnos». La lluvia se había convertido en un aguacero torrencial, transformando las calles de la ciudad en ríos resbaladizos de reflejos de neón. Rowan y Siena salieron disparados por las puertas del hotel justo cuando el Mercedes blindado negro frenaba en seco junto a la acera. Yuri ya estaba al volante, con el motor rugiendo como una bestia atrapada. «¡Sube!», gritó Rowan, empujando a Siena al asiento trasero y lanzándose detrás de ella. ¡Ping! Una bala rebotó en el marco de la puerta a pocos centímetros de la cabeza de Rowan. «¡Vamos! ¡Vamos!», gritó Rowan. Yuri pisó el acelerador. El pesado coche derrapó. Los neumáticos echaron humo contra el pavimento mojado antes de agarrarse y lanzarse hacia adelante. Detrás de ellos, 3 SUV negros salieron a toda velocidad del callejón lateral, con las luces apagadas. Sin sirenas. No eran vehículos de la policía. Era un escuadrón de ataque. «Agacha la cabeza», ordenó Rowan. Pulsó un botón en el panel de la puerta y unas persianas de acero se deslizaron sobre las ventanas, sellándolas dentro de un oscuro caparazón blindado. El interior del coche solo estaba iluminado por las luces del salpicadero. Siena hiperventilaba. La adrenalina se convertía en dolor. «Creía que la gala nos había puesto a salvo», jadeó. «Nos dio tiempo», dijo Rowan, sacando una metralleta de un compartimento oculto bajo el asiento. Comprobó el cargador con un clic metálico. «Pero Miller está desesperado. Si testificas, él caerá con Holloway. Necesita que mueras esta noche». El coche giró violentamente hacia la derecha. El metal chirrió contra el metal. «Están intentando acorralarnos», gritó Yuri desde delante. «A toda velocidad». «Hazlo», dijo Rowan. El Mercedes se lanzó hacia adelante, chocando contra el todoterreno, intentando adelantarlos. El todoterreno derrapó y chocó contra un autobús aparcado,
pero los otros dos seguían pisándoles los talones. Se oyeron disparos en el exterior. Un sordo golpe, golpe, golpe contra el blindaje del coche. ¿Vamos a morir?, preguntó Sienna. Era una voz débil, infantil. Rowan la miró. En la penumbra, su rostro era feroz, hermoso y aterrador. Extendió la mano y le acarició la cara, acariciándole la mejilla con el pulgar. «Esta noche no», juró. «Te prometí seguridad. Yo cumplo mis promesas». Se volvió hacia la mampara. «Yuri, toma el puente. Los perderemos en el distrito industrial. El puente está bloqueado», gritó Yuri. «Hay un control de carretera más adelante. Es la policía». Rowan maldijo en ruso. «Es una trampa mortal. Miller, prepáranos». Miró a Sienna. «¿Puedes correr?» «Mis costillas. La adrenalina es un potente analgésico», dijo Rowan. «Tenemos que largarnos. El coche es un ataúd si nos detenemos». El Mercedes se detuvo con un chirrido en un estrecho callejón entre dos almacenes. «Fuera». Rowan abrió la puerta de una patada. Agarró la mano de Sienna y la empujó hacia la lluvia. Corrieron. Sienna respiraba entrecortadamente. Cada respiración era como una puñalada en el pecho. Pero corrió. Corrió con los tacones puestos hasta que se los quitó de una patada y siguió corriendo descalza sobre el hormigón frío y húmedo. Rowan no la arrastró. Corrió a su lado, protegiéndola con su propio cuerpo. Irrumpieron en una fábrica textil abandonada y la pesada puerta de acero se cerró de golpe detrás de ellos. Rowan atravesó las manillas con un tubo de metal para bloquearla. Arriba, ordenó que se colocaran en terreno elevado. Subieron por una escalera metálica oxidada hasta las pasarelas que daban a la planta de la fábrica. Estaba oscuro y olía a óxido y aceite viejo. Debajo de ellos, la puerta retumbaba y temblaba. El escuadrón de ataque estaba entrando. Rowan empujó a Sienna hacia las sombras de una sala de control que daba a la planta. Se agachó junto a la ventana, con el arma en alto. «Quédate detrás de mí», susurró. «Rowan», dijo ella, agarrándose a su chaqueta mojada. «¿Por qué haces esto? Podrías haberme dejado en el hotel. Podrías haberte marchado». Rowan la miró. La lluvia le goteaba del pelo a los ojos. «Una vez me marché», dijo con voz ronca. «Me alejé de Ana. Me dije a mí mismo que eran negocios. Me dije a mí mismo que estaba ocupado». Recargó su arma. «Tú no eres negocios, Sienna. Eres lo único que me ha hecho sentir humano en 10 años. Si te quieren, primero tendrán que reducirme a cenizas». La puerta de abajo se abrió de golpe. 6 hombres con equipo táctico inundaron la habitación, escaneando con miras láser. Rowan no esperó. Abrió fuego. El sonido era ensordecedor en el espacio cerrado. Rowan era una máquina. Ráfagas controladas. Puntería precisa. 2 hombres cayeron al instante. Los demás se apresuraron a ponerse a cubierto, devolviendo el fuego. Las balas rebotaron en la barandilla metálica cerca de la cara de Sienna. Ella gritó y se cubrió la cabeza. Rowan se movió, disparando, moviéndose, disparando. Estaba desviando sus disparos de ella. De repente se hizo el silencio. Los tiradores dejaron de disparar. «Kovac». Una voz resonó desde abajo. Estaba amplificada, distorsionada. «Mira tu teléfono». Rowan frunció el ceño. No bajó el arma. Metió la mano en el bolsillo y sacó su móvil. Era una videollamada. La respondió manteniendo la pantalla en ángulo para que Sienna no pudiera verla, pero ella vio su rostro. Vio cómo se le helaba la sangre a Rowan Kovac. Vio cómo la mano que sostenía el arma temblaba una sola vez. «Déjame verla», dijo la voz al teléfono. Era Brett. Rowan giró la pantalla del teléfono hacia Sienna. Ella contuvo un grito. Era una transmisión de video. Su hermano Liam estaba atado a una silla en medio de su taller mecánico. Tenía la cara cubierta de sangre. Tenía un ojo hinchado y cerrado. Un hombre apuntaba con una pistola a la sien de Liam. La cara de Brett apareció en la esquina de la pantalla. Estaba en una cama de hospital, pálido pero triunfante. «Hola, cariño», dijo Brett. «¿Creías que no iba a anticipar que huirías?» «Te conozco, Sienna. Eres leal. Estúpidamente leal». «Liam», sollozó Sienna. «Déjalo en paz». «Este es el trato», dijo Brett con voz dura. «Tienes 30 minutos». Rowan se rinde. Sale de esa fábrica con las manos en alto y deja que mi equipo le pegue un tiro en la cabeza. Si lo hace, dejaré ir a Liam. Brett sonrió, una sonrisa cruel y retorcida. Si Rowan no está muerto en 30 minutos, le volaré los sesos a tu hermano, en directo ante las cámaras. La pantalla se quedó en negro. El silencio volvió a la fábrica, pesado y sofocante.
Sienna miró a Rowan. Él estaba mirando fijamente la pantalla en blanco del teléfono. Levantó la vista hacia ella y por primera vez ella vio la derrota en sus ojos. No podía salir de esta disparando. No podía luchar contra un enemigo que no estaba allí. No, susurró Sienna, sacudiendo la cabeza. No, Rowan, no puedes. Rowan se levantó. Comprobó el seguro de su arma y la dejó sobre la consola de control. Empezó a desabrocharse la funda. Matará a Liam, dijo Rowan en voz baja. Holloway es un psicópata, pero es un psicópata transaccional. Me quiere más a mí que a tu hermano. Te matará. Sienna le agarró la camisa, arrugando la tela mojada entre sus puños. No puedes hacerlo. Tiene que haber otra manera. Rowan le tomó las manos entre las suyas. Le besó los nudillos y luego las palmas. No hay otra manera. No en 30 minutos. Se inclinó y la besó. No fue un beso suave. Fue desesperado, con sabor a lluvia, pólvora y despedida. Quédate aquí, le ordenó en voz baja. Cuando oigas los disparos, espera 5 minutos y luego llama a Yuri. Él te sacará de aquí. Rowan, por favor. Se apartó de ella. Caminó hacia la puerta de la sala de control. Miró atrás por última vez. Siento haberte roto las costillas, dijo con una triste sonrisa en los labios. Pero me alegro de haber contestado al teléfono. Se dio la vuelta y salió a la pasarela, levantando las manos en el aire. Voy a bajar, gritó Rowan a los hombres que estaban abajo. No disparen. Sienna se derrumbó en el suelo, sollozando. Observó a través de la rejilla cómo Rowan bajaba las escaleras, caminando hacia el pelotón de ejecución. Pero cuando Rowan llegó al último escalón, los ojos de Sienna se posaron en la pistola abandonada en la consola. Y junto a ella, el teléfono encriptado que Rowan le había dado hacía 30 minutos. Se secó las lágrimas. Ella era Sienna Cole. Había sobrevivido a Brett Holloway. Había sobrevivido a la gala. No iba a dejar que el hombre al que amaba muriera por ella. Cogió el teléfono. No llamó a Yuri. Marcó un número que había visto en un archivo en la oficina de Rowan. Un número etiquetado como la Comisión Ali. Si quería iniciar una guerra, necesitaba un ejército. Y estaba a punto de hacer un trato con el mismísimo diablo. Sienna no llamó a Yuri. Marcó el número de Don Ali, el jefe de la mafia irlandesa rival. ¿Quién es?, gruñó Ali. La mujer que puede salvar tu negocio. La voz de Sienna era firme. Holloway es un elemento descontrolado. Está poniendo en peligro a todos ustedes. Salve a Rowan Cobbett ahora mismo y le entregaré al policía corrupto en bandeja de plata. Deje que Rowan muera y yo iré al FBI con sus rutas de envío. O'Malley hizo una pausa. Trato hecho. Agáchese. En la fábrica, el mercenario apuntó con su arma a la cabeza de Rowan. De repente, las claraboyas se hicieron añicos. Los matones de Ali descendieron en rappel. Las MP5 disparaban sin cesar. En cuestión de segundos, los mercenarios de Brett estaban muertos. Rowan se quedó de pie en medio del humo, mirando hacia la pasarela donde se encontraba Sienna. Ya no era una víctima, sino una reina que acababa de comandar un ejército. ¿Qué has hecho?, preguntó Rowan con asombro. Hice un trato, respondió ella, bajando las escaleras para cogerle de la mano. Ahora, acabemos con esto. Una hora más tarde, Brett Holloway yacía en su cama de hospital, mirando el reloj, convencido de que Rowan estaba muerto. La puerta se abrió. Rowan entró, ensangrentado pero vivo, con Sienna a su lado. «¡Estás muerto!», gritó Brett, retrocediendo. «No del todo», dijo Rowan, lanzando una gruesa carpeta sobre la cama. «Transferencias bancarias, órdenes de asesinato, sobornos. O'Malley lleva buenos registros. El FBI está en el vestíbulo». «¿La cárcel?», se rió Brett nerviosamente. «Me darán custodia protectora». Sienna se inclinó hacia él, con los ojos fríos. Rowan hizo una llamada. «Irás a la población general. Estarás encerrado con los mismos hombres a los que tú metiste allí». Mientras los agentes del FBI invadían la habitación y esposaban a un Brett que gritaba, Sienna se volvió hacia Rowan. «Vamos a casa». 6 meses después, Sienna estaba sentada en una mesa privada del mejor restaurante de la ciudad. Su hermano Liam estaba a salvo y ahora dirigía la división legal de automóviles de la familia. Al otro lado de la mesa, Rowan servía vino añejo. El miedo al pasado había desaparecido, sustituido por el poder y la paz. Sienna sacó su teléfono. Abrió el contacto, que aún guardaba como número equivocado. «Sienna, te quiero». Rowan miró su teléfono y sonrió.
esa sonrisa rara y devastadora que solo era para ella. Rowan, voy para allá, siempre. Y esa es la historia de cómo un solo dígito equivocado derrocó a un detective corrupto y construyó un imperio. Sienna Cole no solo sobrevivió a su trauma, lo convirtió en un arma. Pasó de ser una víctima encerrada en un baño a una reina sentada a la cabecera de la mesa. Te hace preguntarte quién está en tu lista de contactos en este momento. Y si estuvieras en apuros, ¿quién respondería? Si te ha gustado esta historia, dale al botón de me gusta. Ayuda mucho al crecimiento del canal. Y si quieres más historias de romance oscuro, venganza y giros inesperados, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en la próxima.